Bien, en esta segunda entrega vamos a hablar de cómo combatir la extorsión. Ya vimos en la primera entrega qué es la extorsión, quiénes la realizan, cuáles son los impactos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo los estados de Guatemala, Honduras y El Salvador, a través de sus entes gubernamentales, a través de sus ONG y también a través del sector privado, han intervenido para combatir la extorsión en sus respectivos países. Yo voy a mencionar estas medidas de manera general. A veces son los tres países las que las han hecho, a veces es solamente uno, pero no me voy a detener en los detalles. Diremos que va a ser tratado de manera general. Pues bien, una de las primeras acciones que realizaron estos tres estados fue la de aprobar y ejecutar diferentes leyes destinadas a frenar la extorsión en sus territorios. Muy importante porque estas leyes no existían. Ahora bien, como la mayoría de las extorsiones se hacen por teléfono celular desde las cárceles, estos estados adoptaron leyes para regular el uso de los teléfonos celulares en las cárceles. La ley adoptada fue muy positiva porque logró frenar en una gran medida las extorsiones que se hacían desde las cárceles, pero lamentablemente no se logró detener por completo, simplemente porque los grupos de extorsionadores encuentran enseguida otras maneras de operar. Ellos se adaptan rápidamente y pues adaptan los métodos que utilizan para lograr sus objetivos. Otro mecanismo que emplearon estos estados de la región fue investigar el movimiento de dinero de los grupos criminales para entender cómo funcionaba y así poder desmantelar sus estructuras financieras. A modo de ejemplo, una investigación permitió identificar los diversos negocios legales que empleaban las pandillas, como por ejemplo empresas de bienes raíces, empresas de importación y exportación, hoteles, clínicas, restaurantes, estaciones de gasolinas, entre otros muchos negocios que ellos utilizaban para lavar el dinero que ganaban de manera ilícita. Ahora, gracias a esta investigación, se logró arrestar, procesar y condenar a miembros de pandillas por delitos como participación en organizaciones terroristas, homicidio, narcotráfico, compra y tenencia de armas de guerra, entre otras acusaciones. Ahora, es importante que los sistemas de justicia de la región se fortalezcan para poder hacerle frente al delito de la extorsión, para poder dar un seguimiento a las investigaciones que se inician y poder celebrar juicios que sean justos y dictar sentencias que permitan responsabilizar a las personas que cometen o que planifican un delito. Otra medida ha sido la inversión en la seguridad como una forma de lucha, pues, contra la extorsión. Como ya lo mencioné en la primera parte, las víctimas no denuncian los casos de extorsión porque no confían en los cuerpos policiales. ¿Cuál es el objetivo de un cuerpo policial? Velar por la seguridad de la población, pero si esto no se hace, no se produce, pues la gente no confía en ellos. Por lo tanto, la inversión en la seguridad implicó modernizar, profesionalizar el cuerpo policial y también implicó mejorar las condiciones laborales de los policías y la formación de agentes especializados en el tema de extorsión. Y estos agentes especializados están formados para combatir la extorsión de manera rápida e inmediata. Ahora, gracias a esta nueva fuerza policial, la imagen de la policía se ha fortalecido al punto que la confianza en esa institución ha mejorado y las víctimas están empezando cada vez más a denunciar los casos de extorsión. La prevención es otra acción para combatir la extorsión. La pobreza y un sistema educativo deficiente, de mala calidad, afecta
a todos los niños y niñas y adolescentes que no van a tener una formación adecuada para poder tener un buen empleo, y esto los lleva a entrar en las pandillas y en sus esquemas de extorsión. Es- Esta es la razón por la que se han creado y se han implementado políticas públicas para consolidar las escuelas como lugares seguros, donde no haya violencia, no haya adicciones y que sean propicias para una buena formación. Los resultados de este tipo de acciones no son inmediatos, pero son indispensables para que con las otras acciones en el futuro la extorsión desaparezca por completo en la región. Existen, por otro lado, ONGs que trabajan a diario en las comunidades con diferentes aspectos que se relacionan con la extorsión. Una de las actividades que realizan estas ONGs es ayudar a los miembros que están arrepentidos de formar parte de las pandillas, los ayudan a salirse de la estructura criminal y los capacitan para que ellos puedan trabajar, puedan encontrar un trabajo, los ayudan a encontrar un trabajo, los ayudan, por ejemplo, a hacer su currículum y también les dan protección para su familia. Otra de las actividades que hacen estas ONGs es organizar talleres para los miembros de las comunidades afectadas para ayudarlos a entender el fenómeno y ayudarlos a afrontarlo. Y organizan, por otra parte, talleres para los agentes de policía, para que ellos también entiendan este tema y la importancia que tiene poder unirse para combatirlo. Las organizaciones de la sociedad civil han empleado también campañas de comunicación sobre este tema que se dirigen a diferentes públicos, y la idea siempre es informar y crear conciencia sobre la importancia que tiene el hecho de denunciar los casos de extorsión. El sector privado es una de las grandes víctimas de la extorsión en Centroamérica. Los pequeños, medianos y grandes empresarios han tratado el tema de la extorsión de manera individual. Por ejemplo, ellos han incluido el pago de la extorsión en los gastos fijos de esa empresa o contratan los servicios de seguridad privados para proteger sus negocios. Pero esas acciones individuales, lamentablemente, no solucionan el problema. Al contrario, lo perpetúan. Hay iniciativas público-privadas que han intervenido en la lucha contra la extorsión. Hay algunos sectores empresariales que han brindado un apoyo logístico a la policía, donando motos, radios o drones a los policías para que estos puedan hacer estas tareas de vigilancia y seguridad. La experiencia que tiene una empresa privada en todo lo que es coordinación y cooperación, y el uso de recursos financieros les permite formar alianzas que son efectivas con entes públicos para que así juntos puedan combatir este fenómeno de la extorsión. Ahora vamos a ir a una parte bien práctica. Vamos a ver qué hay que hacer en caso de extorsión. Y me parece interesante que tengamos este conocimiento, porque no es porque nosotros estamos viviendo en otras latitudes que no pueda ocurrirnos este fenómeno de la extorsión. Las pandillas han viajado, se han desplazado a otras partes del mundo, y pues no es porque no vivamos en la región centroamericana que no podemos ser objeto de extorsión. Entonces, bueno, ¿qué hacer en caso de extorsión? Lo primero que tenemos que recordar es que la extorsión se basa en el miedo, en la amenaza y en la intimidación. La primera reacción de una persona que recibe una llamada es sentir pánico y sentirse confundida. Ahora bien, no hay una sola respuesta que sea infalible y que se aplique a todos los casos, pero tomen en cuenta las informaciones que yo les voy a dar a continuación. Lo primero es recordar que la mayoría de las extorsiones las hacen personas que están en la cárcel, por lo tanto va a ser difícil para ellas poder cumplir con su amenaza. En segundo lugar, la información personal que ellos mencionan por lo general sale o de guías telefónicas o redes sociales.
Es decir, que en realidad ellos no tienen tanta información. Entonces eviten, por los nervios, dar más información sobre ustedes de las que ellos ya tienen. En tercer lugar, el extorsionador rara vez menciona la pandilla a la que pertenece. Ellos no van a decir, yo pertenezco a tal pandilla o a tal. Si un extorsionador lo hace, quiere decir que es un imitador, es decir, que no pertenece realmente a una pandilla, sino que utiliza el miedo que generan para su propio beneficio. Ahora, si el intento de extorsión es por teléfono, lo primero es mantener la calma y no dar información de ningún tipo. Recuerde que la mayoría de las extorsiones son hechas por imitadores. Por lo tanto, si puede, corte esa llamada. Si en la llamada le dicen que ganó un premio, que ganó un viaje, no dé tampoco ninguna información personal y termine la llamada. Recuerden que nadie regala nada de a gratis. Si ellos le dicen que ganaron un viaje y que necesitan sus datos para poder enviarle el pasaje, ya entró en el esquema. Entonces termine la llamada sin dar ninguna información. Si se da el caso de que tiene una llamada telefónica y no la puede terminar por la razón que sea, escuche, pero no diga nada, no interactúe y muchísimo menos negocie ningún monto de dinero. Cuando finalice la llamada, analice bien todo lo que le dijeron, anote todo lo que pueda, la voz de la persona, la hora de la llamada, qué le pidió y si puede el número de teléfono del que hicieron la llamada. Si en la llamada le dijeron que tienen a un familiar o un amigo secuestrado, entonces trate primero de localizar a ese familiar o ese amigo. Lo otro que tiene que hacer es compartir la información con sus familiares, con las personas allegadas a su entorno, incluso en el barrio, sus vecinos. Pregunte si alguno de ellos ha recibido una llamada similar para ver si pueden identificar patrones o si pueden verificar la veracidad de esa llamada. También permite ver si pueden sospechar de algún conocido, porque también puede suceder que sea una persona conocida que aprovecha de la información que tiene sobre alguien para extorsionarla. El paso siguiente es contactar a las autoridades, de preferencia una unidad que esté especializada en extorsiones y darles toda la información que usted anotó. Lo importante en este caso es no enfrentar nunca este problema solo. Y estas recomendaciones se aplican también a una extorsión que se haga en persona. Entonces, no lo enfrente solo, pida ayuda. Bien, visto esta primera parte, veamos ahora si es posible prevenir la extorsión. Como les dije, cualquier persona puede ser víctima de la extorsión en el momento más inesperado. No podemos hacer nada al respecto, pero tal vez haya algunas acciones que puedan ayudar a prevenir ser víctimas de extorsión. Una de las recomendaciones es contestar solamente las llamadas telefónicas de números que aparecen en sus contactos telefónicos. No conteste ninguna otra llamada. Si dejan un mensaje, les graban un mensaje, ya verán quién es, de qué se trata y pueden devolver la llamada, pero sabrán a quién lo hacen. La otra recomendación es que no pongan la relación de parentesco en sus contactos del teléfono. Es decir, no pongan papá, mamá, no pongan ese tipo de información. Después, cuide el contenido de sus publicaciones en las redes sociales y verifique la configuración de privacidad. No olvide que los imitadores buscan toda la información en las redes sociales y si no las manejan con cuidado, se pueden sorprender de la cantidad de información que estas personas pueden sacar de allí. Otra cosa es tener a mano el número de teléfono para denunciar un caso de extorsión. Recuerde, no dé información personal a encuestadores o promotores cuyo origen desconoce. Esto nos lleva de nuevo al tema de los premios. No dé información personal por teléfono a gente que no conoce. Y lo último que tiene que hacer es explicar a las personas de su entorno, sobre todo a los niños, a los menores de edad,
cuáles son los peligros inherentes a dar información personal sobre la familia a personas totalmente desconocidas. Bien, como ya lo mencioné, no hay una fórmula mágica para evitarlo. Lo importante es estar informados, estar alertas para así poder detectar y poder reaccionar de manera adecuada en caso de ser víctima de una extorsión. Les agradezco mucho su atención.